Tratar de estar enfocados en lo que vamos a ver. Y vamos a leer Romanos 8 del 1 al 9, pero lo que leímos está bien. Lo que leímos cumple el propósito, aunque ahorita vamos a leer el resto. Por cuestiones de los sonidos, les pido que hagan lo mismo que estoy haciendo yo en este momento. Es decir, impedir que nos suenen los celulares a la hora que no deben sonar. Les pido a dos hermanas que estén con la hermana Ana Cristina, con la hermana Lucy, antes de comenzar. Como apoyo, ¿quién más? Creo que los hermanos ya están, con el hermano Sebastián. Bueno, el hermano Sebastián, alguien que traiga una Biblia de letra muy grande, que pueda estar junto al hermano Sebastián. Nadie trae una Biblia de letra muy grande o una Biblia donde se pueda aumentar sí, uno de esos. Si puede estar junto al hermano Sebastián, por favor, hermano. Digo, de lo que se trata es de que vean que no estamos echando mentiras. Vamos a Gálatas. Gálatas, hemos estado viendo en Gálatas bendición. ¿Por qué bendición? Porque Dios Dios es el autor de la Biblia y utilizó a escritores inspirados. Gálatas 5, del 16 y hasta el 26,
No lo vamos a leer ahorita. Habla exactamente de lo que vimos en Romanos 8, del 1 al 4. Habla exactamente de lo mismo, entonces no lo vamos a volver a leer. Les pido entonces estemos atentos. ¿Cómo podríamos, si nosotros dijéramos, este pasaje ya lo he leído, pero cómo podríamos definirlo? Podemos definirlo de la siguiente forma. Hay una invitación ahí en Gálatas 5 del 16 hasta el 26. La invitación que nos encontramos, y no es de parte de un servidor, ni es de parte de nadie de los que estamos aquí, es que nosotros andemos en el Espíritu. Esa es una invitación de parte de Dios para nuestras vidas, que nosotros andemos en el Espíritu. Y vienen preguntas a nuestras vidas cuando nosotros escuchamos esta afirmación. Andemos en el Espíritu que dijimos se presenta como invitación. ¿Alguna vez te has sentido desanimado? Porque tratas de hacer las cosas bien, tratas de llevar una vida digna del Señor Jesucristo, pero te das cuenta que fallas, te das cuenta que pecas. Si te das cuenta de esto, esto nos va a ayudar. Si te das cuenta también que algunos de nuestros hermanos fallan, que no deberíamos estar observando a nuestros hermanos, por cierto. Deberíamos estarnos observando solamente a nosotros. Pero somos de una naturaleza tan caída que observamos a los que no debemos observar. Observamos a los demás y los juzgamos y decimos, está mal. No debemos pensar en ellos. Ellos, igual que nosotros, van a fallar. No se conducen como nosotros esperaríamos, pero tendríamos que vernos a nosotros mismos, cómo nos estamos conduciendo nosotros. Si a ti nunca te ha pasado esto, déjame decirte, lo más seguro es que te vaya a pasar. En algún momento vas a pensar, la estoy regando, estoy haciendo las cosas mal. En esta sección de esta epístola, el escritor se enfoca en una cosa. Les dice a los verdaderos creyentes en la iglesia de Galacia, porque siempre se dirige a los verdaderos creyentes, y les dice que caminen por el Espíritu, y que si así lo hicieren, los deseos de la carne no iban a ser satisfechos. Esto es lo que dice de una manera sencilla. Y luego enseguida se dedica a demostrar que chocan los deseos del Espíritu y los deseos de la carne, chocan entre sí. Entonces nosotros diríamos, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Realmente estamos siendo guiados? Ya no estamos bajo la ley, es correcto, ya no estamos sujetos a el legalismo, a esas restricciones morales que existían antes. Pero sin embargo tenemos que estar preguntándonos continuamente, ¿realmente estamos permitiendo ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿O estamos haciendo las cosas a nuestra manera y a nuestro estilo? Nosotros nos damos cuenta que dejamos la ley, pero al dejar la ley no significa que dejamos el nivel de moralidad de Jesucristo, las restricciones morales que nos pone Jesucristo, sino que Jesucristo nos puso una ley más alta, un nivel superior. Estamos entendidos de esto y lo estamos siguiendo por puro amor a su nombre, o estamos haciendo todavía como lo hacíamos anteriormente, haciendo como que hacemos, haciendo como que hago para que los demás me vean. ¿Para quién estoy haciendo las cosas? ¿Para que me vean? Porque pienso que voy a salir en cámara y ni siquiera estoy saliendo en cámara. O porque piensan que tienen que agradarle al encargado de tal cosa o de tal cosa. Es para Dios, para quien nosotros tenemos que estar a hacernos. Nosotros no estamos guardando la ley del amor, que es la ley de Cristo, para ser salvos.
sino porque somos salvos, nosotros estamos haciendo esto. Entonces, porque somos salvos, hacemos esto. Uno se preguntaría, ¿cómo se reconoce al verdadero Hijo de Dios? Esa es una pregunta válida y muy real. ¿Cómo se reconoce al verdadero Hijo de Dios? Cada uno acaba de dar una respuesta. En su interior, en su pensamiento, acaba de dar una respuesta. ¿Cómo se reconoce? Va aunado a otra pregunta. ¿Qué características tiene un hijo de Dios? Hicimos la descripción, nos salieron por lo menos unas 25 características y dijimos, caray, está difícil. Pero tenemos que atender a esto. El Espíritu Santo de Dios, cuidado con lo que voy a decir, no obra solo. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Yo de hecho, cuando lo puse, me regresaba y me regresaba y me regresaba. Hasta que lo afiné y dije, es real, el Espíritu Santo de Dios no obra solo, lo dice su palabra aquí. Nos pide de alguna forma, dijimos hace un instante, nos invita a que andemos en el Espíritu, que andemos en la palabra. Entonces, nosotros voluntariamente tenemos que someternos a esto. Nos vamos a encontrar que entonces el Espíritu Santo de Dios requiere de nosotros todas las cosas que hemos dicho previamente. Él requiere de nuestra voluntad, de nuestro sometimiento, de nuestra lectura, de nuestra oración, de nuestra comunión, de el estar aquí, pero el estar activamente, no estar pasivamente, sino estar enfocados. Ustedes no lo ven, pero en algunas ocasiones se ve que estamos en cualquier cosa menos donde deberíamos estar. En algunas ocasiones así sucede. Entonces nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que repetirnos la pregunta. Ya la hicimos en genérico, pero ahora la tendría que hacer en personal. Yo, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? Yo, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? Y nada más hay dos respuestas: en el espíritu o en la carne. No hay más, no hay término medio como con los platillos, algunos platillos que degustamos, algunos platillos que ingerimos. Aquí no hay término medio, o estamos en el espíritu o estamos en la carne. Nos vamos a dar cuenta en este pasaje que existen 4 áreas en el pasaje y las vamos a ver muy someramente. Entiendo que podríamos verlas a profundidad, pero si las viéramos a profundidad realmente no nos alcanzaría el tiempo. Son demasiados versículos para tratar de ver en una sola presentación. Pero vemos que existe primero el conflicto, después la conquista, tercero la crucifixión y por último, el más hermoso, la capacitación. Todos ellos nos van a llevar hasta el final. Vamos a ver el primero y vamos a atender de ahí del capítulo 5, los versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Estos son los que nos dan oportunidad a nosotros de darnos cuenta de que existe realmente un conflicto. Hay un conflicto entre el espíritu y la carne. No podemos nosotros suponer que puedo hacer con toda libertad las cosas que a mí me agradan y pensar que soy espiritual, pensar que estoy andando en el Espíritu Santo de Dios. Si estoy haciendo cosas carnales,
estoy andando en la carne. Tenemos que recordar conflictos. Podríamos pensar Isaac e Ismael. Ellos tuvieron un conflicto. Así exactamente como el conflicto de ellos, así es el conflicto entre el espíritu y la carne. Ni un tantito menos, exactamente igual entre el deseo de nuestra nueva naturaleza y el deseo de nuestra naturaleza previa, nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza no quiere las cosas que son de Dios, quiere hacer su voluntad. Nosotros tenemos que definirnos y decir, si quiero someterme al Espíritu Santo de Dios. El espíritu y la carne tienen deseos opuestos, contradictorios. Nosotros tenemos que darnos cuenta de esto y nos damos cuenta a través de la palabra de Dios. No voy a pedir que vayamos citas para atrás y citas para adelante, pero voy a tratar de recordar algunas. Miren, la más sencilla, la del Nuevo Testamento. El animal más mencionado, creo yo, en el Nuevo Testamento, salvo algunas que me pudieran sacar, que también está mencionado, pero el más mencionado, creo yo, es la oveja. Podríamos mencionar a la oveja como un animal limpio. ¿Por qué decimos esto? ¿Alguien aquí tiene ovejas? ¿Ha platicado con alguien que tenga ovejas? En mi trabajo, cuando yo inicié mi trabajo, había un compañero de trabajo, médico, que él tenía ovejas y nos hablaba de cómo se comportan las ovejas. Dice, por más extraño que parezca, las ovejas son muy limpias. Y otro animal que también hemos visto en el Nuevo Testamento es el cerdo. Una oveja es limpia. Si se ensucia, trata de limpiarse. Un cerdo no. Si ve suciedad, ahí es a donde va. Ahí vemos que realmente en la Biblia sí vienen este tipo de cosas. Vamos al Antiguo Testamento. No quiero que lo revisemos por las cuestiones del tiempo, porque venimos a orar. Pero allá por Génesis, ¿se acuerdan de la historia de Noé? Si se acuerdan, perfectamente bien se acuerdan. Termina el diluvio, parece que ya está todo, empiezan a bajar las aguas, a abrir la ventanita. ¿Y qué se le ocurrió enviar a Noé? Un cuervo primero que nada un cuervo. ¿Por qué no volvió el cuervo? Podríamos decir, el cuervo es un animal no limpio. ¿Por qué no volvió? Porque encontró lo que quería encontrar, encontró muerte. Ellos de eso viven, de animales muertos. Lo encontró y no volvió. La paloma que mencionaron también, o que iban a mencionar, o que algunos mencionaron y se detuvieron. La paloma, ¿qué pasó con la paloma? También, órale, vete. Y la primera vez regresó. ¿Por qué? Porque es un animal limpio. No encontró cosas limpias, no encontró dónde asentarse, no encontró dónde quedarse. Entonces regresó. Creo que le vuelven a abrir. Si te acuerdas de la historia, lo vuelven a enviar a la paloma. ¿Y qué pasó? Ahí está escrito, no lo estoy inventando, de veras, créanme que no lo estoy inventando. Génesis y capítulo 8, créeme o no me lo creas. La ocasión subsecuente no regresa. ¿Por qué? Porque encontró terreno limpio, encontró terreno seco. Y ahí es donde dijeron, ahora sí, ya es el tiempo. Nos damos cuenta entonces que este conflicto está demostrado desde siempre a través de la Biblia, a través de
con estas ilustraciones de la oveja y el cerdo, con estas ilustraciones del cuervo y la paloma, y nos damos cuenta que entonces el conflicto existe. Romanos 8, 9, que era el último que íbamos a leer. Mientras se encuentran Romanos 8, 9 y mientras déjenme comentar algo yo, no todos lo han encontrado, lo están buscando, yo puedo comentar algo. Los hombres y mujeres que no tienen a Cristo, ¿hay conflicto en sus vidas? No hay conflicto porque viven para la carne, viven para el mundo. Ellos están complacidos. Quienes no tienen a Cristo, quienes nunca han sabido del Señor Jesucristo, es decir, yo vivo en pecado todo el tiempo y estoy feliz y contento viviendo en pecado. Estoy dándole gusto a mi carne, o como decimos también por acá, le estoy dando vuelo a la hilacha y no tengo ningún problema. Tranquilo. Romanos 8:9, si lo consiguieron, dice: ahí nos encontramos eso que acabamos de decir. Alguien que no es creyente, él se va a sentir totalmente a gusto haciendo un pecado y otro y otro y otro y otro. Y como dijimos hace un instante, en términos coloquiales, dándole vuelo a la hilacha. El Hijo de Dios, el creyente, el discípulo de Jesucristo, no está en esta condición. El que dice ahí, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dicen los que son especialistas en el idioma en que fue escrito la Biblia, que ahí debería decir, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no pueden estar tranquilos. Andamos en esa angustia, en ese afán de que no estoy haciendo las cosas correctamente, no estoy haciendo las cosas para Dios. Cuidado con las cosas que nosotros queremos aparentar, porque en muchas ocasiones, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es, podríamos decir, generar una carcasa para nosotros. Estoy pensando en este momento en la tortuga con su gran caparazón. Estoy pensando en un cocodrilo con su piel que no es nada suave. Así podríamos estar nosotros, porque llegamos a un grado en el cual perdemos la sensibilidad de lo que quiere Dios. Perdemos la sensibilidad de nuestro someternos a Dios. Pero entonces nosotros tenemos que atender ahí mismo Romanos, capítulo 7, versículo 15, nos vamos dando cuenta que aún esos personas con Cristo se dieron cuenta que por la propia voluntad de uno, por la fuerza de voluntad de uno, no se sale adelante. Romanos 7:15, creo que ya casi, espero que sí. Lo leo. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Pero si se fijan, este hombre que escribe esto, el que está escribiendo Romanos, se está dando cuenta de que hay dos caminos y de que está haciendo exactamente lo contrario a lo que en su voluntad está. Entonces, él sí se está dando cuenta. Si fuera alguien sin el Espíritu Santo de Dios, ni cuenta se daría. Síguele para adelante, no te preocupes. El mismo capítulo, pero el versículo 19, tantitito para abajo, habla de lo mismo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso
Eso es lo que hago. Entonces, creo yo que así en forma muy simple, muy escueta, ha quedado demostrado, espero que bien, que el conflicto existe. El conflicto es real entre la carne y el espíritu. Viene una segunda fase. La segunda fase la hemos denominado conquista. Vamos a ver el versículo 18. Tenemos que regresarnos a Gálatas. Gálatas 5, capítulo 18. Gálatas 5, capítulo 18. Me espero un instante mientras todos tenemos eso. Vamos a hablar de esto. Dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿En qué consiste la solución? Cuando nosotros decimos, sí, es real, existe el conflicto, ¿en qué consiste la solución? La solución es poner nuestra voluntad contra la carne. Esa es la solución. Y nos damos cuenta, por lo que hemos leído ahorita en el versículo 18, que no es eso. Para nosotros poder vencer la carne, tenemos que poner nuestra voluntad bajo la voluntad del Espíritu Santo de Dios. La solución no es luchar contra la carne. La solución es someternos al Espíritu Santo de Dios. Y de hecho eso habla la palabra guiados. Si yo no pudiera ver y no supiera usar el bastón que usan las personas que ya han sido entrenados, yo tendría que pedirle a alguien que me llevara. Vamos a suponer que le pido a este joven y este joven me quiere llevar y él me va diciendo, pero yo no quiero que él me guíe. O sea, yo no someto mi voluntad a lo que él quiere, a lo que él ve. Yo no veo. Entonces, ese guiado nos explica exactamente que tenemos que someter nuestro deseo, nuestra visión, que en este caso el ejemplo que acabo de dar es 0, nuestra perspectiva de la vida, tengo que someterla a alguien que sí está teniendo la visión completa, la perspectiva completa, el sometimiento a la voluntad de Dios, el Padre, al sometimiento a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Hebreos, les pido que busquemos Hebreos, capítulo 10. Versículos desde el 14 y hasta el 16. Creo que ya casi todos lo tienen. Me voy a esperar solo un instante. Desde el 14 y hasta el 16. Creo que ya. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entendemos perfectamente de qué está hablando. Una sola ofrenda, me está hablando de Jesucristo. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este pacto que haré con ellos, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es lo que nosotros debemos pedirle a Dios,
que sea una realidad en nuestras vidas. No simple y sencillamente que tengamos letra escrita. La letra escrita, estamos muy agradecidos a Dios por la letra escrita, pero la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Si solamente está aquí, déjenme decirles, tengo muchos de esos libros aquí. Tengo varios de estos libros de ustedes aquí. Yo sé que tienen varios, yo sé que tienen otros, pero ¿de qué me sirve a mí uno de estos libros cerrado? ¿De qué me sirve que yo no entienda lo que se está diciendo aquí? Tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, porque eso es lo contrario a satisfacer los deseos de la carne, a andar en la carne. Conflicto, visto. Conquista, ¿qué sigue? En lo que vamos viendo en orden. ¿Cuál fue el último versículo que vimos? El 18. Sigue del 19 en adelante. Voy a leer 3. Y manifiestan son las obras de la carne. No, viene una listota bien grande. Y dice la parte final del 21. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La lista no nos gusta y déjenme decirles, son 9 cosas y no es el único lugar donde viene esta lista. Vienen listas como esta misma que casi me definen a mí y te definen a ti. Algunas de estas aplican a nosotros. Algunas no lo aplican. Dice adulterio. Yo jamás. Pero dijo Jesucristo, el que mira a una mujer, ustedes se lo saben mejor que yo. No hay necesidad de llegar a para caer en esto. Fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué de eso hemos ejecutado en nuestras vidas? Idolatría. Eso no quiero meterme en problemas porque luego se me abandonan y dejan esto solo y va a aparecer el arrebatamiento. Pero somos bien idólatras, la mera verdad. A muchas cosas. ¿A qué puedo decir? ¿De adelante para atrás? ¿O de atrás para adelante? De atrás para adelante, ¿verdad? Al box. Digo, es que dije que de atrás para adelante, y allá están 2 jóvenes. Al box, al fútbol americano, déjenme ver que a la música. Ahora me saltó hasta adelante, ¿por qué nada más los de allá, verdad? A las computadoras, ay, hermana, hasta me dolió. Al Facebook, hasta le dolió a esos dibujitos con los pelos parados que estamos viendo todo el tiempo. ¿Sí los han visto los dibujitos con los pelos parados? ¿Sí los has visto? Yo te vi viéndolos. Entonces, tenemos que darnos cuenta. No se trata de decir, yo soy puro y sin mancha. No, yo tengo más pecados que todos ustedes. Siempre digo eso en evangelismo. Los que han salido conmigo se dan cuenta. Yo tengo más pecados que ustedes porque yo soy más viejo. Más pecados que todos ustedes. Soy más viejo. No los menciono porque la lista estaría larga. No termino. Tenemos que hacer una cosa con todos estos, son 9 y encajamos en uno de ellos. Si me dices que no encajas, discúlpame, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? No tienes más nada que hacer. Yo podría decirte, entonces, ¿para qué se murió Jesucristo? Si no estás en esta lista,
Jesucristo, su sacrificio fue en vano. Somos justificados por lo que hizo Jesucristo. Dice ahí una cosa muy hermosa en la parte final. Por eso me atreví a decir, yo he hecho más pecados que ustedes, porque dice, dice, acerca de las cuales os amonesto, le está escribiendo a una iglesia, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican, que los que están constantemente haciendo esto, que los que buscan la ocasión de hacerlo, que los que inventan la ocasión para hacerlo, lo que está diciendo aquí el escritor divinamente inspirado, Dios mismo nos está diciendo, el que está y está y está buscándolo, aún estando aquí, este no va a heredar el reino. El Señor Jesucristo sabía perfectamente, Dios sabe y el Espíritu Santo sabe que nosotros caemos de esas 9 en una o en 2, las que gusten, suficientes para nosotros, pero nos da oportunidad en el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, otra vez, ahí son las cosas que nos sorprenden, ¿verdad? Los que son de Cristo, ¿cómo que los que son de Cristo? Si están escribiéndole a una iglesia, y a pesar de esto les está diciendo, les está haciendo implícito que en la iglesia hay 2 grupos. 1, los que son de Cristo, y 2, los que no son de Cristo, que están ahí en la iglesia, pero que no son de Cristo. Y esto nosotros tenemos que estar continuamente, constantemente diciéndole a Dios, porque de esto no están exentos ni yo ni ustedes, ni yo ni tú. Ninguno estamos exentos. ¿Realmente estamos haciendo tu voluntad? ¿Realmente a este momento hemos crucificado esas pasiones, esos deseos carnales que tenemos? ¿O todavía seguimos con esas cosas? Volveríamos a enumerarlas y diríamos, si Dios estuviera aquí enfrente de mí, tendría que reconocerlo, porque Él, voy a tratar de imaginármelo, que estuviera Dios el Padre. Yo sé que no podemos ni siquiera llegar a imaginarlo, pero que estuviéramos ahí y que suavemente nos dijera, nos leyera la lista de estos 9 pecados. ¿Has hecho alguno? ¿Tienes conciencia de que de cada uno de ellos lo has hecho? Y pues delante de Dios ya ni qué hacer. ¿Qué es lo que ha dado nuestra carne? La carne engendra pecado. Eso es lo que engendra. La carne no engendra la justicia de Dios. El Espíritu Santo es el que engendra la justicia de Dios. Nosotros engendramos envidia, codicia, enojo, disensiones, pleitos, chismes, críticas, y aquí nos pasamos la noche. Jeremías 17:9, se lo saben de memoria. A los que no se lo saben de memoria, ahí les va. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es que yo soy bien bueno. No te dejes engañar.
yo soy bien bueno, yo nunca he hecho eso. Ellos son los que están mal. Por favor. No está quien me lo dijo la semana pasada, pero son los famosos alfa, ¿se acuerda? 4 contra 1. Bueno, decía el pastor, 3,5 contra 1. Cuando yo señalo a alguien, 3,5 dedos están contra mí. Entonces yo no puedo decir yo nunca. Y si estamos en la condición de entender esto, tú tampoco puedes decir yo nunca. Estamos en la misma condición. Estamos caminando, tratando de entender a Dios. Si nosotros practicamos, nos habituamos a esto, no heredaremos el reino de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 15. Por cuestiones de la hora me voy a ir para adelante. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino la gracia. De ninguna manera pecaremos. Estaremos pecando. Al cabo estoy bajo la gracia. La gracia me da libertad. La gracia me permite pecar. No es cierto. La gracia es un nivel más alto de moralidad. La gracia es el nivel del Señor Jesucristo. Lo que hizo Jesucristo, hacia eso nos conduce. ¿Quién puede decirme que yo he pecado? Dijo Jesucristo. ¿Quién? Ese es el nivel al que nosotros tenemos que llegar. No hemos llegado, estamos en camino, sí, y tengo que admitir, hoy fallé, y tengo que admitir, ayer fallé, y tengo que decir, mañana es muy probable que falle. Y es muy probable que tenga que decirle a Dios, perdóname. Perdóname porque te he fallado. Incluso estando aquí, uno puede decir, aquí fallé. Aquí. Entonces, ¿puedo dominar mi vieja naturaleza? No, no puedo. Solo no puedo. Necesito someterme al Espíritu Santo de Dios. La ley no cambia nada. La ley no controla nada. Dios y su Santo Espíritu nos pueden cambiar si nos dejamos guiar, si nos dejamos dirigir, porque depende de nuestra voluntad. ¿Quieres ser dirigido? La carne fue crucificada en el Calvario, pero tengo que hacerlo real en mi vida, en el día a día. Y es como aquellos que hoy no, el día de hoy, en la mañana, decir, hoy voy a intentarlo. Con tu santa ayuda. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, porque lo más probable es que yo caiga. El Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos una vida santa. 8:2 lo leímos ahorita de Romanos. La ley del Espíritu de vida. El Espíritu de vida, ese es el Espíritu Santo de Dios. Y podríamos decir, no solamente es el Espíritu de vida el que nos da vida para que hagamos las cosas conforme a lo que Dios quiere, también es el Espíritu de muerte. ¿Por qué le decimos el Espíritu de muerte al Espíritu Santo de Dios? Porque es el que nos está guiando a que muramos a nuestros delitos y pecados. Tenemos que atender a esto. Y nosotros ya hemos visto entonces conflicto. Después vimos, ¿cuál? A ver si, yo lo tengo escrito, yo no tengo que buscarlo. Conquista y crucifixión. Hemos visto estas cosas. Viene una más, capacitación. El Espíritu Santo de Dios quiere capacitarnos para que nosotros demos fruto. Tú y yo no podemos vencer la carne por nosotros mismos, pero el Espíritu Santo de Dios nos lleva a eso. Ahora, hacer lo que Dios quiere
es dejar de hacer cosas malas. Y parcialmente, y Ricardo, que es muy analítico y muy atrevido, me diría, sí, y es correcto, parcialmente. Parcialmente, porque el Espíritu Santo quiere que dejemos de hacer cosas malas, pero también quiere que nosotros pasemos a hacer cosas buenas. Y si yo dejé de hacer cosas malas y no estoy haciendo las cosas buenas, estoy reaccionando parcialmente, estoy haciendo. Él quiere que nosotros demos fruto. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros tenemos que andar continua y constantemente por el Espíritu, produciendo fruto. Fruto, no obras. Hay diferencia. Obras es mi esfuerzo. Fruto es producto de lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Fruto es el Espíritu Santo de Dios haciendo. Obras soy yo tratando de aparentar, guardando una máscara, esforzándome en parecer. Eso es mío. El fruto es de Dios. Fruto, hay fruto en el Nuevo Testamento, hay fruto en la palabra de Dios. Me voy a permitir, porque tenemos que irnos, si lo quieren anotar, si lo quieren ver en la grabación. Romanos 1:13, primer fruto. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Cuál fruto era ese de Romanos? El fruto de Romanos son las personas a quienes yo les comparto de Cristo y quienes dicen: recibo a Cristo en mi corazón. Y es una cosa increíble cuando eso sucede, es una cosa sorprendente. Entonces, eso es lo que hacen los que están tocando a las puertas. Eso es el Espíritu Santo de Dios produciendo fruto en ese tocar de puerta. Es el fruto que produce el Espíritu Santo. Es esas personas acompañadas del Espíritu Santo de Dios yendo a tocar una puerta y viendo lo que el Espíritu Santo de Dios hace en ese momento. Mayores que estas veréis, dijo el Señor Jesucristo. Se hacían maravillas, se hacían milagros, se hacían alimentaciones, se hacían prodigios. Y dijo: mayores que esta veréis. Y mayores que esta es tocar una puerta y que te digan: sí, recibo al Señor Jesucristo. Romanos 6:22. Libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, un proceso, no he terminado, pero estoy en camino. Entonces, una vida santa, una vida que progresa. No somos perfectos, fallamos. Hoy fallé, pero continuamente Dios sigue produciendo, sigue limpiando, sigue limando, sigue quitando asperezas día tras día. Eso es lo que está haciendo Romanos 15:26-28. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Por qué solamente compartirlo espiritual? ¿Por qué no lo material? Me llegó esta semana una carta de un hombre a quien conocemos. Obvio, voy a omitirlo. Espero que a alguno más le haya llegado esa carta. Y compartía: me gustaría que usted fuera uno de mis inversionistas en la fe. Va a ser una gran campaña y desea participación de creyentes en Jesucristo. Hace de la observación: esto es lo que vamos a requerir. Ni por error alcanzamos, pero confiamos en Dios.
me limité y eso también es un pecado. Pero dije, de inicio hice mis cuentas, ese es mi pecado. Hice mis cuentas y dije, si me puedo apoyar con este, pues le puedo dar tanto y entonces ya termino y ya cumplí. Ese es un pecado. Porque no estoy pensando en las riquezas de Dios. Estoy pensando en lo que hay en mi cartera. En eso es en lo que estoy pensando. Pero no estoy pensando en que Dios me puede dar para darle más de lo que le dije. Tengo que entender, es la obra de Dios. Y Él me permite recibir para dar. Platicaba hace unos días con alguien y compartía de finanzas. Y decía, Dios me bendice y tengo que bendecir a otros. De lo que yo recibo se lo tengo que dar a otros. Y hablábamos de muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver, ya vimos la carne, el espíritu, el fruto del espíritu, nos lo sabemos de memoria. ¿Cuál de ellos estamos desarrollando al 100%? Al 100%. Amor, gozo, paz. Y yo creo que ya no debo seguirle. Y después de que encontré esa parte del fruto que puedo desarrollar, ¿por qué no cultivarlo? En una planta se cultiva. Alguien tiene macetas por aquí, las damas todas tienen macetas y le echan agua, la están cultivando. El fruto del espíritu se tiene que cultivar. Si yo siembro una planta de aguacate, tengo que echarle agua, tengo que estarla viendo, tengo que estar yendo continuamente a hacer esto. Vivir, y en este caso, en el caso, dejemos el ejemplo, en el caso del Espíritu es relacionarme continuamente y constantemente con el Espíritu Santo de Dios y decirle, sí, el Espíritu Santo de Dios mora en mí y quiere que yo le entregue completamente mi voluntad, la cual no le he entregado. Él quiere obrar en mí en abundancia. ¿Se lo voy a permitir o no se lo voy a permitir? Depende de nosotros. Una pregunta para ti, porque ya me la hice yo. La pregunta que yo me hice, ¿me rendiré ante el Espíritu Santo de Dios para que Él obre? Ahora te la traslado a ti. ¿Te rendirás ante el Espíritu Santo de Dios para que Él tome el control, no solamente de tu cuerpo, sino de tu vida y sino también de tu eternidad? A veces nos limitamos a tan poco como me limité yo a lo que hay en mi cartera. Nos limitamos a tan poco y no queremos ir más allá que lo que se ve, se toca, se huele y no sé cuáles son el resto de los sentidos que me faltaron. ¿Nos entregaremos a Él o seguiremos rezándonos? Porque la verdad es que no creo lo que dice la Biblia, no creo lo que dice la palabra de Dios. Intelectualmente sí lo creo, pero de hecho no. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque delante de ti no podemos esconder nada. Delante de ti, Señor, está todo evidente. Y Señor,
necesitamos serte sinceros. Podemos tratar de engañarnos unos a otros. Podemos tratar de mentirnos unos a otros aquí. Mentirle a nuestros padres, mentirle a nuestros hermanos, mentirle a nuestra esposa, mentirle a nuestro esposo, mentir a los hermanos en la iglesia, mentir a las autoridades del estado, del municipio, del estado, de la federación, mentir en mi trabajo. Pero al único al que no se le puede mentir es a ti, Señor. Solamente hay dos caminos. Y hasta el momento, gran parte de mi vida ha caminado en la carne. Pero yo tengo el deseo de andar en tu espíritu. No lo he hecho porque me considero autosuficiente. Mis pensamientos y mis capacidades me han dominado. Pero ahora me doy cuenta que no necesito someterme a ti. Te agradecemos por esto que tú nos permites. Te solicitamos que tú nos ayudes, que nosotros permitamos ser guiados por ti. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en este momento, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.